Buenos días, Sensei Yumak. Una vez más, la comunidad marcial de Cuba, o sea, de su país de origen, le invita a responder parte de sus preguntas, dado el gran interés que existe en saber mucho más de su obra como sensei e incluso como budista. Sin más, si usted se encuentra preparado y listo. Sí, como no, y le agradezco una vez más, ¿no?, que me den esta oportunidad de poder realizar esta entrevista, y estoy muy feliz, ¿no?, de poderles responder cualquier pregunta que tengan con respecto a mí o a este camino, ¿no?, este sendero en el budismo, ¿no?, que a muchos también les interesa. Muchas gracias por su aceptación a responder las preguntas de la comunidad marcial de Cuba. Comenzamos. ¿Quién era Gautama Buda y cómo llega a su vida? Bueno, históricamente, Gautama Buda o Siddhartha Gautama, que era su verdadero nombre, Buda es un término, una denominación que significa como el que se iluminó o el que alcanzó el despertar. Sería realmente el significado de la palabra Buda, ¿no?, o el término Buda, o la budeidad. Siddhartha Gautama fue un príncipe del área que hoy se le conoce como Nepal, muy cercano al Tíbet, la India, ¿no?, esa área, que pertenecía a la etnia o la casta de los Shakya. Por eso también se le conoce como Shakyamuni, el sabio de los Shakya. Era un príncipe cuyo padre no quería que este muchacho experimentara el dolor de la vida cotidiana, la realidad del mundo, y lo mantuvo prácticamente toda su vida oculto en el palacio, rodeado de joyas, de sirvientes. Y un día él decide escapar del palacio, se enfrenta al mundo real y ve las dolencias, ¿no?, del mundo, la realidad del mundo, la pobreza, las enfermedades, la muerte. Y esto le impacta tanto que él decide abandonar esa vida, dejar los lujos y buscar la verdad. Después de ciertos procesos de experimentar con diferentes maestros, si se puede llamar, mediante la meditación alcanza lo que es la iluminación, ¿no? Y ya a partir de ahí empieza sus enseñanzas a diferentes discípulos alrededor de muchas partes de la India. Y bueno, ya a partir de ese momento de que se ilumina, ¿no?, o que alcanza ese despertar, que no es más que ver el mundo como es, ya se le denomina el Buda. Es el que se conoce como el Buda histórico, porque según ciertas escrituras han habido otros Budas antes que él, pero este es el que se le considera el Buda histórico. Y a partir de ahí se inicia lo que es el movimiento del budismo, que más que religión es una filosofía de vida, es una forma de ver la realidad o la supuesta realidad, basado en el amor, la comprensión, la humanidad, que hoy en día lamentablemente están un poco escasos, ¿no? ¿Cuándo y dónde exactamente comienza usted a sentir su inclinación hacia la corriente budista en su vida, siendo incluso sensei cubano nacido en una nación caracterizada por una religión predominantemente sincretista cristiana afrocubana? Bueno, ¿cómo llega a mi vida? Debido, por supuesto, como usted pregunta, a un país de origen con una riqueza étnica y religiosa completamente diferente. Muy rica, pero completamente diferente. Bueno, desde pequeño, al igual que me interesaron las artes marciales, me interesaron las cuestiones históricas, filosóficas del Oriente, ¿no? Creo que el budismo desde pequeño, en esas películas chinas de Kung Fu y películas japonesas que yo veía esos altares, las personas meditando, orando, siempre me llamó muchísimo la atención. Lógicamente, en esa época en Cuba era muy prácticamente nulo ese conocimiento. En algunos lugares del barrio chino sí habían diferentes sociedades chinas, habían altares fundamentalmente taoístas y algunos también budistas. Como soy de descendencia
asiática. Mi verdadero abuelo era chino. Tuve siempre eso, como decía mi mamá, ¿no? en el ADN, ¿no? En la sangre. Siempre busqué, indagué, pero la documentación era bastante limitada, prácticamente nula. Hubieron ciertos acercamientos de la embajada japonesa a finales de los 90, a principios de los 2000 en Cuba. Se hicieron ciertas exhibiciones de artes culturales japonesas y ahí pude tener ciertos contactos con personas que estaban asociados con la Organización de la Tierra Pura en México, de la comunidad japonesa en México. Tuve ciertos contactos, me facilitaron ciertos libros, me los enviaron y ahí pude estudiar un poco más. En aquel momento se empezó con los primeros vestigios de la Soka Gakkai, movimiento laico, y es importante aclarar que es laico, en Cuba, pero nunca me acerqué directamente a ese movimiento. Mantuve mis primeros estudios muy privados, muy para mí, al igual que ciertos estudios sobre el shintoísmo. Ya la vez que viajo acá a los Estados Unidos en el 2002, empecé a indagar, a buscar, hice contacto con diversas organizaciones. Por cierto tiempo fui representante de la Nichiren Shu tradicional, en la línea del budismo de Nichiren, acá en Miami. Y por diversas razones no continué, pero ya, bueno, al final llegué a lo que es el Shingon Shu, o budismo Shingon, implantado en el Japón por Kukai, el monje Kukai, que trajo de China las enseñanzas del Vajrayana, de esa parte esotérica del budismo, y lo implanta en Japón. Algo que siempre me llamó mucho la atención, y bueno, tuve la oportunidad de unirme bajo la supervisión directa del sensei, el maestro Oso Tsukiyama, que es el que me atiende directamente. Y a partir de ahí, bueno, inicié estos estudios en lo que es el budismo esotérico, el cual mantengo hoy en día y estoy a cargo de una sangha acá muy privada en el área de Miami, Florida. Su inclinación hacia el budismo fue causada quizás por alguna serie de eventos específicos de su vida marcial o personal de su pasado en Cuba o pocos después en su nación de acogida. No realmente, fue, como yo dije, una inclinación propia, algo que yo estaba interesado en estudiar, en indagar, en ser parte. También ha pasado con el Shinto. Tengo ciertas amistades que son sacerdotes Shinto, con el cual también me nutro, o con los cuales también me nutro en conocimiento, independientemente que lo que más ejerzo es el budismo, también estudio muchísimo el Shinto y todas las raíces esotéricas y chamánicas de Japón. Siempre estoy estudiando, me llaman grandemente la atención y creo que son maravillosas como parte del legado cultural, ¿no? De las artes marciales y de la cultura japonesa en general. En su opinión, ¿complementa y refuerza el budismo la vida marcial y personal de un sensei y hasta de un principiante? Coméntenos e ilumínenos un poco más al respecto. Yo creo que sí, yo creo que enriquece grandemente la práctica como artistas marciales, como sensei o como alumnos, como buscadores, los Shubyosha, los buscadores eternos del Budo. Yo creo que enriquece grandemente la práctica, enriquece grandemente el espíritu. No es obligado, porque el budismo no se impone. Yo creo que nada debe ser impuesto, pero yo creo que particularmente, según mi experiencia, enriquece grandemente la práctica de las artes marciales y del espíritu del practicante, inclusive de cualquier persona en el mundo, lo enriquecería, practique o no practique el arte marcial. Desde su punto de vista, incluso como sensei profesional, ¿podría usted explicarnos la real importancia o no del uso actual de la correcta meditación y los adecuados ejercicios respiratorios igualmente milenarios dentro del universo del budismo, yoga y del arte de la paz de Moribei Ueshiba o Aikido y artes marciales afines de la era moderna? La meditación juega un papel importantísimo en las artes marciales. Los ejercicios respiratorios juegan un papel importantísimo en las artes marciales. Practiques o no practiques budismo. En las mismas katas o formas, tanto de Kung Fu como de Karate, como de ejercicios respiratorios del Aikido, ejercitando lo que es el Kokyu Ryokyu, el poder respiratorio, juegan un papel fundamental. Repito, no es que obligatoriamente tengas que ser budista, pero lógicamente la meditación y la respiración forman parte única
de cualquier vudú, no importa la procedencia. Si se hace un vudú genuino, un honto vudú, lógicamente la práctica de estos ejercicios debe estar incorporada. La meditación es parte del inicio y del final de la clase. En una forma como preparación o inicio, y en la otra para asimilar y absorber lo que se ha practicado. No solamente relajar el cuerpo final, como muchos burdamente traducen o creen que significa, sino es una forma de interiorizar lo que se ha practicado y ser uno con eso que se ha practicado. Yo creo que es una parte fundamental y no creo que se deba obviar si se hace un vudú genuino o una práctica genuina en el dojo, o uno internamente como buscador y como practicante del arte marcial. Para conocimiento general y un mejor entendimiento de su audiencia incluso fuera de frontera, ¿quién es para usted Dios? ¿Y qué es la llamada iluminación y cómo realmente se alcanza, se manifiesta, se describe y se logra experimentarla en la vida terrenal y contemporánea si existiese y según su propio testimonio y experiencia en sus pasos por el sendero del budismo? ¿Qué es para mí Dios? Para muchas personas Dios, me imagino que es porque se lo han inculcado, o lo han dogmatizado y se respeta ese punto de vista. Porque si algo tiene el budismo, que respeta cualquier religión, cualquier forma de ver, cualquier filosofía. No es una persona sentada en un trono con la barba blanca, lanzando rayos por las manos. Dios es la energía creadora de todo. Es la fuente de donde todo emana y o hacia donde todo regresa. Es una fuente de amor universal. Es una fuente inagotable de piedad, de humanidad. Simplemente es. Pero también, ¿qué es Dios? Dios es la roca, Dios es el río, Dios es el mar, Dios son los pájaros en el cielo, Dios son los insectos, seres microscópicos. Dios eres tú y Dios soy yo. La divinidad en todos nosotros. Todos tenemos una parte de esa chispa divina, de ese polvo cósmico o polvo de estrellas. Dios es todo y somos todos, porque somos parte de esa fuente, venimos de esa fuente y regresaremos a esa fuente. Es lo que nos rodea, lo que nos hace únicos, buenos y también malos, porque tenemos el libre albedrío de escoger ser buenos o ser malos. Para lo cual existe la ley universal del karma, que se encarga de pasar en cierta forma factura, ¿no?, por nuestras acciones. El karma no es más que el resultado de nuestras acciones. No es un castigo divino, sino es el resultado de lo que hagamos, de cómo nos comportemos, de cómo actuemos. Esa energía a que llamamos Dios es amor. El verdadero amor no juzga, sencillamente es. Y eso es lo que muchas personas no entienden. El verdadero amor no impone, sencillamente vive y deja vivir, existe y deja existir. Y el día que las personas entiendan esas cosas, habría menos problemas, menos confrontaciones y menos guerra, que muchas veces por parte de la religión, que no es más que un concepto creado por el ser humano, fundamentalmente para controlar. Cuando aprendamos a vivir en amor con los demás y con nosotros mismos, las cosas podrían ser un poco diferentes, por lo menos en mi opinión. Para conocimiento de una creciente audiencia suya de su pasado, que no dispone de un diario acceso a Internet,
Aún, debido a diversos motivos, especialmente económicos, ¿cuáles son las principales festividades o celebraciones del budismo e incluso del arte de la paz si las tuviesen? Bueno, las principales festividades o celebraciones del budismo, según mi parecer, lógicamente, y del arte de la paz, serían, como dije en mi opinión, como digo en mi opinión, serían, por ejemplo, lo que se conoce como Kambutsu-e, o también se le llama Hana Matsuri, Festival de las Flores, que es donde celebramos el nacimiento de Siddhartha Gautama, el Buda histórico. La otra celebración para mí clave y súper importante es el Yodo-e, que es el día que se celebra la iluminación de Buda, que es donde Buda despierta, ¿no? Y pasa a ser de simplemente Siddhartha Gautama a ser el Buda, el despierto, el iluminado, el que ve el mundo como es. Y después tendríamos el Nehan-e. Nehan-e es el día del Paranirvana, que es donde Buda deja este mundo físico, o sea, muere, fallece y pasa a lo que es el Nirvana. ¿Por qué se le considera Paranirvana? Porque él alcanza el Nirvana, o sea, parte de la iluminación, cuando él, en el Yodo-e, el día que se ilumina. Cuando pasa esto en vida, esta iluminación en vida, ya el momento de la muerte se le conoce como Paranirvana. O sea que vuelve a entrar a Nirvana, pero esta vez de forma permanente, entre comillas, porque sería que dejara el cuerpo físico completamente, la muerte del cuerpo físico, y pasaría al otro plano. Por supuesto, aquí vienen los elementos de los conceptos de la reencarnación y otros aspectos que no vamos a tocar, pero que bueno, por eso es que se le llama Paranirvana. En el caso del arte de la paz, bueno, las dos celebraciones principales para mí, por supuesto, no, sin duda, sería el nacimiento de Osensei, que es en diciembre 14, y abril 26, que es la muerte de Osensei. Yo creo que son las dos fechas fundamentales en el Aikido, ¿no? Y creo que son las más celebradas a nivel mundial, lógicamente. ¿Mantiene usted sus hobbies previos a su inmersión en el budismo? ¿Cuáles eran, si los tiene aún o los tenía? Sí, por supuesto. Siempre me ha encantado el cine, leer, por supuesto practicar artes marciales, enseñar. Esos hobbies no han cambiado. Muchas personas piensan que porque eres budista tienes que ser como una vela, ¿no? No puedes expresar sentimientos o tienes que ser extremadamente serio. Yo creo que todo extremismo es negativo. Como mismo Buda enseñó el camino del medio, ¿no? Si la cuerda de una guitarra la tensas demasiado, se rompe. Y yo creo que no debemos tensar demasiado la cuerda. Hay veces personas que pecan, si se puede usar ese término, un tanto judeocristiano, ¿no? De querer ser excesivamente rectos o aparentemente excesivamente rectos para dar una imagen que no son, una imagen falsa. No, usted puede seguir siendo la misma persona. Por supuesto, va mejorando espiritualmente, socialmente, pero sigue siendo la misma persona, con sus defectos y sus virtudes. Buscamos ir puliendo esos defectos, pero no quiere decir que no los tengamos. Somos seres imperfectos. No pretendamos ser lo que no somos, ¿no? Y eso es lo que afecta a muchas personas. Pretender ser lo que no somos. ¿Se puede bailar como cubano o incluso latinoamericano y ser budista al mismo tiempo? ¿Qué usted nos puede comentar según su propia experiencia si ese fuese su caso igualmente? Por supuesto que sí. Como decía anteriormente, no pecar de ser extremista, ¿no? El extremo siempre es malo. Usted puede bailar como cubano. Los cubanos somos, bueno, la mayoría son bien bailarines. Yo no soy muy bailarín porque nací con dos pies izquierdos en ese aspecto, ¿no? Pero usted puede bailar y por ejemplo, nosotros que nos encanta la salsa, el merengue, ese tipo de bailes, podemos hacerlo. Por supuesto, hay un canon de comportamiento, ¿no? No quiere decir que vaya a bailar lo que vulgarmente ahora se conoce como el perreo, ¿no? Tampoco quiere decir que caiga en eso, porque como quiera que sea es una imagen. No solo como budista, como sensei, ¿no? Pero usted puede bailar, puede compartir con sus amigos. Eso no determina fiestar, cantar. ¿Por qué no? Yo creo que no se debería, repito, de pecar de extremista y de hipocresía. Al final somos seres humanos y el cubano y el latino como tal, el caribeño, es fiestero, y yo creo que no se debería dejar de ser así por tratar de dar una imagen, te digo, falsa, ¿no? E hipócrita. Usted puede divertirse, puede compartir, por supuesto los excesos siempre son malos y hay una imagen como quiera que sea que defender, pero
moralmente hablando. Pero sí, yo creo que sí. En su experiencia como maestro budista, incluso en la actualidad, ¿cómo ve usted y siente el llamado budismo del siglo XXI en su propia vida y en el mundo fuera incluso de Japón y de su país de origen? Bueno, primero, yo no me considero maestro budista, no lo soy. Soy apenas un novicio en todo esto con lo que respecta al budismo. Hay muchas personas que tienen mucho más conocimiento que yo. No pretendo ser maestro ni me declaro maestro. Pero en cuanto al budismo del siglo XXI, eso lo he debatido mucho con un maestro del budismo, Sensei Noble Silencio Shakya, que es un gran amigo y también un mentor en estas cuestiones. No pertenezco a su linaje, pero es una persona con la que aprendo mucho cada vez que hablo. Y una vez hablábamos de ese nuevo budismo en América, el budismo del nuevo milenio, ¿no? Del siglo XXI. Yo creo que es una cosa que, como mismo él decía, se va a ir dando poco a poco, no impuesto, sino es una cosa que se va a ir creando a partir de las experiencias en el occidente. En el oriente, por diversas razones, en algunos países, no en todos, y en algunos sitios, no en todos, porque no se puede generalizar, el budismo está afectado por ciertas cuestiones, ¿no? Ciertos extremismos, ciertas cosas. Y yo creo que debido a esto, el occidental mismo va a ir buscando su vía. El mismo budismo zen se ha esparcido grandemente en Occidente. En Europa, aquí en Estados Unidos, tiene grandes seguidores, cantidad de seguidores. Y yo creo que lo mismo va a suceder con otras escuelas de budismo, y me parece maravilloso. Eventualmente es una cosa que va. El budismo no es... O sea, fue creado o no creado, vamos a decir, surge este movimiento de lo que es el budismo que conocemos hoy en día en Asia, pero el budismo no tiene derecho de autor. Pasa lo mismo con el Aikido. Y me atrevo aquí a mencionar algo. Y de esto voy a dedicar una budocharla, una budotalk futura. Ni el budismo ni el Aikido tienen copyright, tienen derecho de autor. Muchas personas pretenden adjudicarse el derecho de criticar o de hablar sobre el budismo como algo solamente asiático. El budismo es del mundo. Siddhartha Gautama transmitió las enseñanzas no solamente para las personas de Asia. El budismo es universal. Es para cualquier persona que abra su corazón al budismo. Por lo tanto, no tiene derecho de autor. La persona que siente el llamado a esa forma de vida, a esa filosofía, abre su corazón y lo deja entrar. No es algo propio de los asiáticos. Pasa como igual que con el Aikido, por ejemplo. Como saben, yo lo dije en la entrevista anterior, ya yo no me dedico al Aikido como tal. Y siempre mi escuela ha sido independiente. Por lo tanto, no nos regimos bajo las reglas del Aikido, ni nadie del Aikido puede pretender dictarnos cómo debemos de actuar. Pero aunque usamos conceptos Aiki, concepto Aiki no significa que es Aikido. Aiki es un concepto, un principio muy antiguo, mucho antes que el Aikido moderno se creara. Hay veces hay personas que usan el término, y aquí estoy haciendo una pausa un poco y tocando otro punto, usan el término Aiki en sus escuelas o en el nombre de sus escuelas. Y hay quien lo critican porque enseguida lo comparan con Aikido. Aiki es universal, no tiene derecho de autor. El Aikido es un arte creada por Sensei Morihei Ueshiba, primeramente como Aikibudo, después pasa a ser Aikido. Y sí, lo que es en Aikido puede que ellos puedan dirigir, opinar, pero Aiki es mucho más profundo, es mucho más antiguo. Por lo tanto, no se debe opinar de algo que es de todos, no solamente de un grupo selecto. Pasa lo mismo con el budismo. El budismo es de todos. Es amor, es comprensión, es humanidad, es parte de todos y para todos, no de un grupo selecto o de un país específico. ¿Es posible cumplir los preceptos del budismo realmente en la sociedad moderna a corto o a largo plazo, o tiende a ser como una moda casi juvenil o temporal en muchas personas que quizás usted ha visto mientras recorre su sendero o modo de vida?
Sí, para algunos el budismo es una moda. Oh, qué cool, qué súper, vamos a ir a meditar, a sentarnos. Esta cosa del nuevo milenio, ¿no? Estos millennials, para muchos, ¿no? No quiero decir todo, no quiero generalizar, generalizar también es malo. Para muchos es una moda, pero realmente no debería, ¿no? El que sienta la pasión, el que sienta, como digo yo, el deseo, lo practique de corazón, o lo debe practicar de corazón. El budismo no es como un pantalón que usted se pone mientras el tiempo que se use, ¿no? Y cuando cambia la moda lo desecha. Como mismo es amor, como mismo es comprensión, debe ser respetado, porque es un legado muy hermoso. Y eso es algo que no se debe pasar por alto y que, repito, debe ser estudiado, pero sobre todo respetado. En su opinión, ¿es necesario ser un artista marcial para poder abrazar el budismo o se trata de una elección personal y no marcial o ambas? Para nada. Como dije anteriormente, no es necesario ser artista marcial para ser budista. Y si eres budista, no es necesario ser un artista marcial. Hay veces coinciden ambas cosas, pero no es obligado. Como digo, nada es impuesto en el budismo. Usted se acerca al budismo porque siente que ahí debe de ir. Como dije en la entrevista anterior que usted me hizo, el budismo no toca puertas, no impone su doctrina o su forma de ver las cosas. El budismo simplemente es y está. Si usted da el paso y quiere conocerlo, quiere entrar a ese maravilloso conocimiento, a esa filosofía de vida, usted lo hace, pero no se impone. No es necesario ser monje para ser maestro de artes marciales, o ser instructor de artes marciales, o ser budista. Hay personas que buscan serlo por anotarse un punto más, como decimos en Cuba, una raya más para el tigre. Yo soy artista marcial y soy monje budista. Todo está con la idea, con la intención que usted lo haga. Si es porque coinciden ambas cosas, bueno, felicidades, me parece genial. Pero no por la intención de ganar algo a costa de eso. Porque es su propio karma el que está ejerciendo ahí, ¿no? Al final no creo que el resultado sea lo más favorable para usted como persona, o como budoka, o como budista. No es, en casos coinciden, ser ambas cosas, como dije, en otros no, pero no para nada es obligado, o debe ser así. Usted puede ser un excelente budista y nunca en su vida haber practicado arte marcial. Puede ser un excelente artista marcial y no ser budista. O pueden coincidir ambas cosas. Pero creo que ayuda, en mi opinión personal, pero es una experiencia personal, es una opinión personal. No es algo que, como digo, que se impone y que debe ser así. Sencillamente una opinión personal. Y cada persona debe buscar la suya, ¿no? ¿Se puede ser un exitoso practicante de UFC y ser un buen budista? ¿Cuál es su parecer al respecto, especialmente si conoce un caso o varios casos similares? Yo creo que sí, el budismo, como dije, es para todos. El budismo no está limitado a un grupo de personas específicas. Muchas personas piensan que porque eres practicante de UFC, eres una persona violenta, de poco nivel cultural. Son los estereotipos, ¿no? Hay casos que lamentablemente he visto que son personas que no se manifiestan correctamente. En otros son magníficos amigos, tengo grandes amigos en la UFC, practicantes de la UFC, instructores. Pero yo creo que tú puedes ser budista y ser practicante de UFC. Ahora, eventualmente, si estudias bien el budismo, te darás cuenta de que tal vez ciertas formas de proceder no sean las más correctas, pero al final es decisión de cada persona. No, repito, no se impone. La persona puede estudiar el budismo y seguir practicando, porque es su decisión. Al final es la decisión de cada cual. Somos los arquitectos de nuestro destino. Nosotros también, como budistas, no podemos pretender que todos sigan la forma, inclusive dentro de los budistas, que sigan la forma de ser que queremos o que queramos. Cada uno tiene libre albedrío de elegir su propio camino. Me parecería maravilloso que practicantes del UFC se acercaran al budismo, a la meditación. Creo que ayudaría muchísimo. Y les ayudaría mucho a entender ciertas cosas, pero repito, es la experiencia de cada cual. Y creo que cada cual debe experimentar por sí solo
el camino o lo que ellos interpretarían en ese momento que podría ser su camino, porque al final el camino mío no es el mismo de usted o de otras personas. Aunque se asemejen, cada uno elabora su camino en base a las experiencias. Y la experiencia de cada cual es única, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental. Y a la vez que se daría el paso, yo creo que sería algo maravilloso, ¿no? Para cada cual, elijan lo que elijan. Se puede tener un pasado como incluso artista marcial con formación familiar cristiana y en cierto instante de la vida encaminar los pasos hacia el budismo o viceversa. ¿Cuál es su parecer sobre este particular? Por supuesto que sí. Y como dije, no imponemos. El budismo no impone. La persona siente la atracción o el llamado, tal vez por decirlo de alguna forma, y empieza a interesarse, a estudiar. A diferencia de tal vez de otras que sí son religiones, no permitan que la persona busque otras cosas, lo consideran mal, lo demonizan, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero al final la decisión es suya, nadie puede decidir por usted. Si usted siente la necesidad de ir al budismo, de aprender, de estudiar, la decisión es suya. Puede que hayan personas, familiares, amistades que no estén de acuerdo, pero al final la decisión es de usted, es libre albedrío. Nosotros no atacamos ninguna filosofía, escuela o, entre comillas, religión. Pero la decisión es de cada cual. No creo que nadie tenga el derecho de decirte o elegir como ser humano lo que uno debe o lo que debes hacer o no debes hacer. Está en cada uno, ¿no? La decisión. ¿Podría haber usted realizado una vida budista en su nación de origen, incluso como artista marcial hasta la fecha? ¿Cómo cree hubiese sido la misma si usted, a la luz del presente, pudiese imaginarla? Wow, una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que hubiera sido difícil establecer una vida como budista en Cuba. Pero esa misma dificultad es lo que yo creo que la podría hacer grandiosa. Porque yo creo que una de las cosas que caracteriza al budismo es que casi siempre las experiencias menos fáciles son las más enriquecedoras. Pasa en la vida en general, ¿no? El sufrimiento, los obstáculos, los problemas es lo que te hace ser mejor. Te hace crecer. No todos los budistas que están en un monasterio suntuoso siempre siguen un buen budismo, practican un buen budismo. O son humanamente, socialmente buenos budistas. No estoy hablando de todos los casos, pero muchas veces el budista que vemos en los territorios más difíciles, más inhóspitos, más inclusive políticamente en conflicto, son las personas que hacen un trabajo mucho más hermoso. Como en muchos lugares de Tailandia, Filipinas, en Medio Oriente, en China mismo, que son tan atacados, en el Tíbet. Yo creo que sí, no sería fácil, sería un poco difícil, pero al mismo tiempo hubiera sido muy enriquecedor porque me hubiera hecho crecer mucho más como ser humano, por las mismas dificultades que podría tener. Tengo grandes amigos en Cuba que practican el budismo, específicamente en la escuela Soto Zen, y como decimos en buen cubano, tienen que hacerte tripas corazón para poder realizar sus actividades y levantar, por así decirlo, su sangha, ¿no? Pero eso es lo que los hace únicos y hace ese trabajo extremadamente hermoso, ¿no? Y yo creo que sí, hubiera sido muy difícil, pero yo creo que al mismo tiempo enriquecedor. ¿Cree hubiese podido ver logros mayormente espirituales de su existencia actual en términos de satisfacción personal y marcial en su nación, o tal vez no? Como dije anteriormente, sí. Estoy seguro que hubieran habido grandes frutos desde el punto de vista espiritual. Bien difíciles, pero yo creo que sí los hubiera habido. Porque mientras más difícil hay veces o más trabajo te toma plantar un árbol, que el árbol crezca, mantenerlo sano, mejores son los frutos que da. Y yo creo que esto hubiera sido un ejemplo palpable, ¿no? De esto específicamente.
¿Existía antes de emigrar y aún existen personas que practiquen el budismo en Cuba que usted recuerde o tenga conocimiento? ¿Cómo eran y cómo les va en ese sentido en comparación con su práctica desde allá? Bueno, como dije, conocí a ciertas personas que en mi época que vivía en Cuba, que se carteaban con la comunidad japonesa de México, específicamente con el Yodo Shincho Wanji-ha, el budismo de la tierra pura. Esas personas ya no viven en Cuba, no podría decir. Después sé que hubo un movimiento de la Soka Gakkai, el movimiento laico, que se expandió en Cuba, después de la visita del difunto líder de ellos, Daisaku Ikeda, y sus relaciones con la presidencia, ¿no?, en Cuba. Pero lo que es budismo, lo que yo considero budismo, sé que hay dos grupos grandes, o tres grupos, perdón, dos de la Soto Shu, o el budismo Soto Zen, como también se le conoce, en Cuba, uno en La Habana y el otro en la zona de Artemisa, bajo el monje Yasser Ryushin, un gran amigo, un excelente practicante del budismo, una excelente persona, amigo en lo personal. Hay otro grupo que sigue el linaje directamente de Taisen Deshimaru, que fue el primer grupo como tal. Sé que hay un grupo, un movimiento que se inició de lo que es el budismo tibetano, que creo que está a cargo el también excelentísimo artista marcial César Towi, según me enteré, y del cual estoy muy contento de que haya incursionado en el budismo y que esté en la práctica. No hemos tenido contacto desde hace muchos años, pero es una excelente persona y excelente artista marcial. El budismo se está abriendo paso en las Américas, en el Caribe, y yo creo que es importante que estos países estudien y abracen esta filosofía, porque ayudaría mucho a la espiritualidad del ser humano en general. Y yo creo que cuando algo ayuda en la espiritualidad es importante y debe ser estudiado, respetado, seguido. Cuando alguien no quiere que algo espiritual florezca, es porque no hay buenas intenciones detrás. Exhorto a las personas a que busquen en Cuba el budismo, a las autoridades en Cuba que apoyen el budismo, que al final es para el progreso de los seres humanos y del cubano como sociedad. Yo creo que eso es lo fundamental. Crecer como sociedad, como seres humanos. Eso es lo fundamental. En su opinión y según su propia experiencia, ¿es usted más feliz en su vida personal y marcial después de comenzar usted sus primeros pasos en el budismo hacia la llamada iluminación espiritual? ¿Por qué? Por supuesto que sí. Y quiero aclarar, no pretendo decir que sea perfecto, que ahora sea una persona impoluta, libre de pecados, si se puede usar esa palabra. Para nada. Yo creo que me ha ayudado a mejorar muchísimo como ser humano, a ver las cosas un poco diferentes. En momentos, no lo niego, también la ira me toma partícipe en mí. Como buen cubano tenemos un carácter bien fuerte a veces. Yo creo que eso es parte del latino, sobre todo del caribeño. Trato de centrarme. No pretendo decir que sea perfecto, no pretendo decir que todo lo que haga sea 100% correcto, pero yo creo que de nuestros errores aprendemos. Y esa es la idea, no vendernos como lo que no somos, sino decir cómo somos y tratar de ser mejores. Siempre le digo a mis alumnos algo, y se lo digo a todas las personas que puedan estar viendo esta entrevista. No le crean a quien se vende como un ser perfecto, o un budista perfecto, un líder perfecto, o un maestro de artes marciales perfecto. No existe en ninguno de esos casos alguien perfecto. El que se vende como un maestro de artes marciales perfecto, el perfecto budoka, hay esqueletos en ese closet. Yo siempre digo, yo no me vendo como el maestro perfecto, para nada. No necesito escribir mensajes y poner el listado de rango
al final, para que todo el mundo vea que tengo más rayas que un termómetro. Yo creo que en la imperfección está la belleza de las cosas porque nos hace ser mejores. Lo que es imperfecto siempre puede mejorar. Pero lo que en nuestra vista debe ser perfecto, cuando descubrimos que no lo es, como decimos, se nos cae el ala del corazón. Viene la decepción. Es importante que las cosas se muestren como son y no como se pretenden que sean. En este caso, es una lucha constante de un mejoramiento como ser humano en la que siempre estoy, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental. Tratar de ser mejor cada día, ¿no? Y ser mejor en cada momento y llegar a ser alguien mejor el día de mañana. ¿Lo recomienda usted a otras personas o artistas marciales sin importar origen social, raza, artes marciales de origen incluso chino o de otras latitudes, por ejemplo? Por supuesto que sí, como dije anteriormente, no es algo que se imponga, yo no lo estoy imponiendo. Pero si me preguntan mi opinión personal, creo que deberían muchas personas acercarse al budismo, estudiarlo. No necesariamente tienen que convertirse en budistas, porque como repito, eso no se impone, eso es algo de cada cual, una opinión de cada cual, pero creo que ayudaría muchísimo el estudiar un poco el budismo. Y por supuesto, si quieren ser parte del budismo, maravilloso, ¿no? Si quieren practicar, la práctica, que es lo fundamental, sería maravilloso. Pero sencillamente el estudiarlo, el ir y estudiar ya es un paso. Y todo camino se hace paso a paso, pequeños o grandes, pero es paso a paso. En pocas palabras, ¿pudiera usted describirnos a sus maestros de budismo como personas y como educadores incluso? Mis maestros de budismo, wow. Bueno, ahí tendría que incluir los de budismo, también algunos de Shinto, el chamanismo que tengo. Son personas de una gran paciencia. Como saben, yo vengo de una idiosincrasia completamente diferente, latina, caribeña. Es un país altamente folclórico, que como quiera que sea, practiques o hayas practicado o no practicado religiones afrocubanas, como quiera que sea, la influencia está culturalmente, étnicamente. Y son personas que han tenido una gran paciencia conmigo. Soy una persona que pregunto muchísimo. Me gusta preguntarlo todo porque busco ir a lo más profundo, los más pequeños detalles. Y yo creo que eso es lo que mucho les ha llamado la atención de mí, ¿no? Hay veces pasamos horas en videollamadas o conversando por email y eso lo agradezco muchísimo porque hay veces tengo hasta miedo, ¿no? Digo, me van a mandar lejos por yo preguntar tanto, pero yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y eso es lo que no es solamente el recibir la transmisión y aceptarla como es, porque eso es algo bonito que tiene el budismo, que puedes el cuestionar, el pregunta y respuesta, ¿no? El mondo ese, que creo que, como se conoce en japonés como mondo, ese intercambio, ¿no? Es lo que hace que crees tu propia experiencia a partir de la enseñanza. ¿Existe el altruismo en el budismo y en estilos como el suyo dentro de su arte marcial? ¿Cómo se enseña o usualmente se manifiesta? Sí, por supuesto. El altruismo es algo que yo creo que caracteriza mucho al budismo, ¿no? El ayudar a los demás, el ayudar al prójimo. Yo creo que eso es fundamental. Inclusive nosotros en nuestra escuela marcial, Sangha, apoyamos muchos movimientos, muchos eventos acá. Vamos a las caminatas en la lucha contra el autismo, contra el cáncer. Buscamos trabajar con personas de la tercera edad. Yo creo que eso es fundamental. Es el ponerte en la posición de la otra persona, si se quiere. Es el apoyar a todos. Es el amor incondicional a cualquier ser humano, ¿no? Ese concepto de humanidad correctamente manifestado. Y no podemos ser, yo creo que, decir que somos buenos como seres humanos si no practicamos el altruismo. Porque podemos pretender ser los mejores budokas, pero si no nos preocupa o nos interesa el que está al lado de nosotros, ¿cómo podríamos ser buenos seres humanos?
creo que habría una inconcordancia grandísima si nos preocupáramos por nosotros y no por los demás. ¿Cómo sería un día ideal para usted como budista? Un día para mí como budista muy normal. Me levanto temprano, aunque soy dormilón, o sea, me encanta dormir, no lo puedo negar. Como digo, no pretendo venderme con lo que no soy, ¿no? Hago mis meditaciones, mis rituales en la mañana y después igual como cualquier persona voy al trabajo, enseño en las tardes, en ocasiones hago servicios también en la noche, ya sea privados o con otros miembros de la sangha, como cualquier ser humano, sencillamente incorporando las prácticas propias de nuestra escuela de budismo, ¿no? Cuando hay ciertas actividades, bueno, lógicamente nos reunimos, cuando hay eventos de apoyo, participamos. Sencillamente, como podría ser otra persona que tal vez apoya alguna ONG o una organización de estas humanitarias, nosotros también nos incorporamos a eso, somos parte de eso. Pero por lo fundamental, es un día como de otro cualquiera. No somos seres extraterrestres, sencillamente hacemos una vida, pero incorporando la práctica. Pero más allá de un simple ritual que tú hagas en la mañana o en la noche, es aplicar el budismo en la vida diaria, en cada paso que des, en tu centro de trabajo, con tus semejantes, con las personas que te rodean. Eso es lo que es fundamental para nosotros. Más que sentarte frente a un altar, a un butsudan, hacer un ritual o hacer una meditación, es lo que tú apliques en cada momento, segundo de tu vida. Ese es el verdadero budismo.